En este tutorial vamos a explicar cómo anular zonas cuando dan fallo o las que queremos anular a propósito porque en la habitación donde está el sensor va a estar una mascota. Vamos a utilizar una Vista 48, aunque valdría otro modelo de la serie Vista. Y un teclado 6164 SP alfanumérico, pero valdría también con un teclado numérico. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales. En la página 4 del manual de usuario vienen las dos formas de anulación de zonas, la anulación zona a zona o la anulación rápida. Tipos de anulaciones: 1. Anulación zona a zona. 2. Anulación rápida. Anulación zona a zona. El código de usuario más el 6 más el número de zona que queremos anular más asterisco. Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 6, 0, 1, que será zona 1, asterisco. Bueno, aquí tenemos la central y aquí, ¿vale? Tenemos el teclado. Aquí pone que está de color verde, que está listo, ¿vale? Imagínense que yo abro la zona 1, ¿vale? Y me va a dar fallo zona 1, pero ustedes quieren conectar el alarma porque ese sensor en ese momento está fallando. Pues el proceso de anular la zona sería sería el código de usuario 1, 2, 3, 4, 6 para anular y la zona 0, 1 y después asterisco para que ponga anula 0, 1 y ahora ya podían conectar la alarma. 1, 2, 3, 4 el código de usuario y el 2 para conectar la alarma y ahí estaría conectada la alarma. Ahora vamos a poner otra resistencia y ahora vamos a desconectar, con lo cual la anulación que se hace anteriormente, cuando se pone el código de desactivación se quitaría la anulación, sería 1, 2, 3, 4 y 1 y aquí ya se quitaría la anulación. Anulación rápida. Código de usuario 6 almohadilla. Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 6 almohadilla. Otro método que vamos a hacer para anulación es, vamos a abrir la zona 1, por ejemplo, la 1 y la 2. Imagínense que tienen más de una zona que están dando problemas, ¿de acuerdo? Si pulsan asterisco le va a dar fallo 1 y fallo 2, vale. Pues en vez de estar como el anterior ejemplo dando zona 0, 1, zona 2, vale, vamos a hacerlo de una forma más rápida. Sería el código de usuario 1, 2, 3, 4, 6, almohadilla. Y aquí automáticamente anula todas las zonas y ya podían conectar la alarma. Y el 2 para conectar. Y después cuando vuelvan a entrar a su domicilio, que sea desconectar la alarma, las anulaciones anteriormente pues se quitan y darían otra vez los fallos. Pues han visto que es bastante fácil anular o desanular las zonas. Aquí termina este tutorial. La forma de anular y los tipos de anulaciones es muy fácil para las personas como yo que estamos anulando zonas todos los días para hacer pruebas técnicas. Muchas veces, al no estar realizando anulaciones de zonas, a uno se le olvida cómo realizar el proceso de anular las zonas. Para eso realizo este videotutorial. Yo recomiendo realizar la anulación rápida ya que es menos complicada para el cliente. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.